Como Tulo Hostilio había muerto, los romanos quisieron elegir a un nuevo rey y pronto eligieron a Anco Marcio, un nieto del bueno y piadoso Numa Pompilio que les había gobernado tan bien. El nuevo gobernante era también muy sabio y bueno. Aunque no pudo mantener la paz con todos sus vecinos, como había hecho su abuelo, nunca fue a la guerra excepto cuando se vio obligado a ello. Había ahora tanta gente en Roma que no era fácil gobernarlos como antes. De hecho, había tantos malhechores que Anco se vio obligado pronto a construir una prisión en la que se pudiera encerrar a los criminales mientras esperaban el juicio. La prisión estaba construida de la forma más sólida posible con gruesos muros de piedra. Era tan fuerte que todavía existe, y se pueden incluso visitar las profundas y oscuras mazmorras donde los prisioneros estaban encerrados hace más de 2600 años. Durante el reino de Anco Marcio, como en el de los reyes antes que él, vinieron muchos extranjeros a asentarse en Roma. Se vieron atraídos hasta allí por el rápido crecimiento de la ciudad, por la libertad de la que disfrutaban sus ciudadanos y por las oportunidades de hacerse ricos y poderosos. Entre estos extranjeros había un griego acaudalado que había vivido un tiempo en la ciudad vecina de Tarquinia. Este hombre es conocido en la historia como Tarquinio Prisco o Tarquino, un nombre que le recordaba a la gente dónde había estado viviendo antes de llegar a Roma. Como Tarquino era rico, no vino a Roma a pie, sino en un carruaje con su mujer Tanaquil. Mientras iban de camino se les apareció un águila y después de volar en círculos sobre ellos por un rato, de repente se tiró en picado y le quitó el sombrero que llevaba Tarquino en la cabeza. Un momento después volvió a bajar de los aires y le puso de nuevo el sombrero en la cabeza sin hacerle ningún daño. Esto es algo que las águilas no hacen, y Tarquino se preguntó qué podría significar. Tras pensar un rato sobre el asunto, le preguntó a su esposa Tanaquil, que sabía bastante sobre señales divinas, y ella dijo que significaba que llegaría a ser rey de Roma. Esta profecía le gustó mucho a Tarquino porque era ambicioso y le encantaba mandar. Tarquino y su esposa eran tan ricos y poderosos que fueron bien recibidos por los romanos. Se fueron a vivir en la parte alta de la ciudad, gastaban su dinero de forma generosa, trataban de ser tan amables como era posible y pronto hicieron una gran cantidad de amigos entre los patricios. Anco Marcio se hizo amigo de Tarquino y considerándolo un buen consejero a menudo lo hacía llamar para hablar sobre los asuntos del Estado. Poco a poco el hombre fue haciéndose más y más íntimo del rey y cuando Anco murió, después de reinar unos 24 años, nadie se sorprendió al escuchar que le había dejado a Tarquino el cuidado de sus dos hijos. Como hemos visto, los romanos solían salir victoriosos en las guerras que hicieron contra sus vecinos. Sin embargo, tenían éxito solo porque estaban extraordinariamente bien entrenados. No muy lejos de la ciudadela había una amplia llanura con el Tíber a un lado. Este espacio estaba apartado desde el principio con el objetivo de ser un campo de entrenamiento para los jóvenes de Roma a los que se les enseñaba a desarrollar los músculos de muchas formas. Los hombres jóvenes se reunían allí todos los días para practicar, hacer carreras, luchar, boxear y nadar en el Tíber. Estos ejercicios diarios en el campo de Marte, como se llamaba la llanura, no tardaron en hacerlos valientes, robustos y expertos. Y como un verdadero romano consideraba indigno no pelear, el rey tenía multitud de soldados a su disposición. Anco Marcio había animado mucho a los jóvenes para que hicieran todos estos ejercicios atléticos y a menudo salía a observarlos durante su rutina diaria. También se interesaba mucho por el ejército y dividió a los soldados en regimientos o legiones, como se les llamaba en Roma. Como la ciudad estaba junto al río, a unos 24 kilómetros del mar, Anco pensó que sería bueno tener un puerto que conectara el río y el mar, así que construyó el puerto de Ostia, una ciudad en la desembocadura del Tíber. Entre la ciudad y el puerto había un camino largo y recto que fue construido con gran cuidado y de forma tan sólida que aún está en uso. Para que duraran tanto, las vías se hacían de forma diferente a como se hacen hoy. Los romanos cavaban una profunda zanja de la misma anchura y longitud que la calzada que iban a construir. Entonces llenaban la zanja casi al completo de piedras de diferentes tamaños colocadas muy apretadas entre sí. Encima de esta capa colocaban grandes bloques de piedra que formaban un pavimento fuerte y nivelado. Un camino como este, con una base sólida de buena profundidad, no se desgastaba con la lluvia, con lo que estaba siempre en buen estado. Poco a poco, los romanos construyeron muchos caminos que salían de Roma en todas direcciones.
De aquí salió el dicho, que todavía hoy se usa a menudo, de que todos los caminos llevan a Roma. La más famosa de todas las calzadas romanas fue la Vía Appia, que iba de Roma hacia el sureste hasta Brindisi, una distancia de más de 500 kilómetros. Este camino, aunque se construyó hace más de 2000 años, todavía está en buen estado, lo que demuestra cuán cuidadosamente hacían su trabajo los romanos. Tarquino se había quedado al cargo de los hijos de Ancomarcio, pero como estaba ansioso por ser él mismo rey de Roma, dijo que los muchachos eran demasiado jóvenes como para reinar sabiamente y no tardó en convencer a la gente de que le dieran la corona a él. Aunque Tarquino obtuvo de esta forma el poder injustamente, al final resultó ser un muy buen rey e hizo todo lo que pudo para mejorar y embellecer la ciudad de Roma. Para hacer el lugar más salubre y evitar otra peste como la que había matado a Tulo Hostilio, construyó un gran alcantarillado por toda la ciudad. Fue conocido como Cloaca Máxima y también servía para drenar el agua de los lugares cenagosos entre las colinas sobre las que estaba construida Roma. Como Tarquino sabía que el trabajo bien hecho se conserva mucho tiempo, puso mucho esfuerzo en la construcción del alcantarillado. Lo había hecho tan grande que diversos grupos de bueyes podían pasar unos junto a otros y el trabajo se hizo tan bien que todavía hoy se usa en el drenaje. Uno de los lugares que drenaba el alcantarillado era el foro, un sitio abierto que se usaba como mercado y que Tarquino rodeó de galerías. Allí los romanos solían ir a comprar y vender y a hablar sobre lo que ocurría en el día a día. Más tarde en la historia también iban allí a hablar de política y en el centro del foro se erigió una tribuna desde la que se podían pronunciar discursos. Tarquino también construyó un enorme circo abierto para los romanos a quienes les encantaba ver todo tipo de juegos y espectáculos. Para hacer la ciudad más segura, empezó a construir una fortaleza nueva y sólida en lugar de la antigua ciudadela. Esta fortaleza a veces era llamada Capitolio, y de ahí que la colina sobre la que estaba se llamara Capitolina. El rey también dio órdenes de construir una gran muralla alrededor de toda la ciudad de Roma. Como esta muralla no estaba terminada cuando murió Tarquino, fue completada por el siguiente rey. La ciudad era por entonces tan grande que cubría las 7 colinas de Roma: Palatina, Capitolina, Quirinal, Celia, Aventina, Viminal y Esquilina. Poco después de que Tarquino llegara al poder, aumentó el tamaño del ejército. También decidió ser escoltado siempre por 12 hombres llamados lictores, que llevaban unas varas unidas y en el centro de todas había una afilada hacha. Las varas significaban que quien desobedeciera sería azotado, y las hachas que los criminales serían decapitados. Durante el reinado de Tarquino, los augures se volvieron cada vez más atrevidos y a menudo decían que las señales estaban en contra de las cosas que el rey quería llevar a cabo. Esto enfadó a Tarquino, que deseaba deshacerse de los obstinados sacerdotes, pues al hacer como que sabían la voluntad de los dioses, eran más poderosos que él. El más importante de estos augures, Atonabio, era uno de los hombres más inteligentes de su tiempo. Tarquino sabía que si era capaz de demostrar que se equivocaba, podría desestimar lo que cualquiera de los augures dijera. Por tanto, el rey mandó llamar al augur un día y le preguntó si lo que él estaba pensando podía hacerse o no. El augur consultó las señales habituales y tras la debida consideración respondió que sí podía hacerse. Y Tarquino, sacando una cuchilla y un guijarro de entre los amplios pliegues de su manto, dijo: «Pero me estaba preguntando si sería capaz de cortar este guijarro con esta cuchilla». Y el augur dijo decididamente: «¡Corta!». Se dice que Tarquino obedeció y que, para su inmensa sorpresa, la cuchilla cortó el guijarro tan limpia y fácilmente como si fuera arcilla. Tras esta demostración del poder de los augures, Tarquino no volvió a atreverse a oponerse a sus decisiones y, aunque era el rey, no hizo nada sin la aprobación de los sacerdotes. Tarquino tuvo que luchar en muchas guerras durante su reinado. Una vez se llevó a casa a una prisionera que entregó a su mujer como sirvienta. Esto no era nada inusual, pues los romanos solían hacer esclavos a los prisioneros de guerra que se veían obligados a pasar el resto de su vida sirviendo a los vencedores. Poco después de su llegada a la casa de Tarquino, esta mujer dio a luz a un niño, y Tanaquil, al ver al bebé un día, se sorprendió al ver una llama sobre su cabeza,
pero que no lo quemaba. Tanaquil era una mujer supersticiosa y creía poder averiguar el significado de cada señal. Al momento exclamó que sabía que el niño estaba destinado a grandes cosas y lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Servio Tulio. El hijo de la esclava creció en la casa del rey y cuando ya fue adulto se casó con la hija de Tanaquil. Este matrimonio disgustó sobremanera a los hijos de Ancomarcio. Los jóvenes príncipes tenían la esperanza de ser elegidos reyes en cuanto muriera Tarquino, pero veían que Servio Tulio siempre tenía preferencia en todo. Empezaron a temer que fuera a heredar el trono y no tardaron en cogerle manía. Para evitar que Servio llegara a ser rey, resolvieron deshacerse de Tarquino y tomar posesión de la corona antes de que su rival tuviera ninguna oportunidad de adelantárseles. Contrataron a un asesino para matar al rey y en cuanto tuvo una buena ocasión se infiltró en el palacio y atacó a Tarquino con una hachuela. Mientras el asesino huía, Tarquino se derrumbó en el suelo, pero a pesar del repentino intento de asesinato de su marido, Tanaquil no perdió la compostura. Al momento lo puso en un banco donde murió poco después. Entonces envió un mensaje al Senado, que Tarquino estaba gravemente herido y que deseaba que Servio gobernara en su lugar hasta que se recuperara. Tanaquil controló la situación tan habilidosamente que nadie sospechó que el rey estuviera muerto. Los hijos de Ancomarcio huyeron de Roma cuando oyeron que Tarquino solo estaba herido y durante su ausencia Servio Tulio gobernó a los romanos más de un mes. Fue tan sabio y diligente en todas las gestiones con el pueblo que lo eligieron sexto rey de Roma cuando finalmente se enteraron de que Tarquino había muerto. De esta forma, los dos malvados príncipes perdieron el derecho al reino que habían tratado de obtener por medio de un crimen tan ruin como el asesinato.